Estamos ya mismo para elegir a los próximos gobernantes del país. Y la incógnita está en lo más alto. ¿Qué pasará si nos equivocamos? Pero pienso que la interrogante debiera ser: ¿qué hará Dios con un gobierno injusto? ¿O qué hará Dios con gobernantes injustos? No tanto qué hará o qué dirá el pueblo. El proverbista en el capítulo 29 y el verso 2 dice de esta manera, lo leo: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Con la sucesión periódica de los gobernantes, tenemos la amarga experiencia de ver al país en cada gobierno padecer el síndrome de la culpa de la vaca. El nuevo gobierno que comienza su periodo nos afirma que el anterior ha dejado a la nación en bancarrota, que prácticamente él va a comenzar en cero. De este modo, el discurso es reiterativo, gobierno tras gobierno. Parece que algunos ciudadanos también padecen del síndrome de amnesia colectiva, porque en las nuevas elecciones se elegirán, si no a todos, a algunos, sin embargo, que ya han estado en gobiernos anteriores. Los nuevos, que no lo son, han optado por lo que se conoce en los círculos políticos como el camisetazo. Solo han cambiado la camiseta, pero ¿habrán cambiado sus intenciones? ¿O serán las mismas? En todos los gobiernos, la corrupción ha sido un sendero obligado por el que todos o casi todos los gobernantes tienen que transitar, porque no hay otra manera de hacer obras. Así lo afirman entre bastidores. No lo dicen públicamente, en campaña. Está dicho en el silencio, para obtener el apoyo de una firma, de un gran o de varios consorcios. La corrupción no es parte visible de su plan de gobierno. Incluso muchos llegan a una posición solo para eso, porque después de sus funciones, sus bienes personales han crecido visiblemente. Pienso que la situación sí es agobiante, porque tenemos la necesidad de ir a las urnas, pero a estas alturas de la historia, ciudadano, usted tiene la decisión en sus manos de poner a los mejores para ocupar los puestos de gobierno y que este país salga de la podredumbre y sea un lugar digno para vivir nosotros y nuestros hijos. Para tener la facultad plena de elección,
es importante que usted y todos los ciudadanos, a estas personas que gobernarán al país, a la luz de las Escrituras, analicemos su moral minuciosamente, milímetro a milímetro, ¿cómo debiera ser? Pienso que esta persona, en primer lugar, debiera ser, o estos gobernantes, debieran ser temerosos de Dios. En segundo lugar, conocedor o conocedores y respetuosos de la palabra de Dios. En tercer lugar, respetuosos y cumplidores de las leyes del país. En cuarto lugar, íntegros a carta cabal, como dice el Salmo 15. El Salmo 15 tiene algunos elementos que se los voy a mencionar uno por uno. Primero, el que anda en integridad y hace justicia. Segundo, habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua. El que no hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. En cuarto lugar, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Dios, no se hace de la vista gorda. Quinto, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. 6. Quien su dinero no dio a usura, no es un usurero, ni contra el inocente admite cohecho. El que hace estas cosas será un buen gobernante, no claudicará jamás. Esperemos entonces que Dios en su misericordia bendiga nuestra elección, porque habremos elegido, sí, habremos elegido en el temor de Dios. Pero, escúchenme, ¿qué pasará si nos equivocamos? Y los que nos gobernarán en el próximo período no son justos. Bueno, esto debemos saber, gobernantes y gobernados, que Dios, escúchame, amigo, Dios no pasará, nunca ha pasado por alto a ningún mal gobierno. He aquí 3 advertencias de Dios para los gobernantes injustos. Primera advertencia: Dios desencadenará su juicio contra los gobernantes injustos. Esto dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 27 y el verso 19. Escuchen. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero y del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo amén, que así sea. Maldito, este es un término fuerte de parte de Dios para gobernantes corruptos. Conlleva la idea de cercar con obstáculos a este mal personaje para convertirse en presa de infortunios. Dios, amigos, proscribe a los gobernantes abusadores de los derechos del extranjero, del inmigrante, derechos del huérfano y los derechos de la viuda y de aquellos que han entrado, esto que se llaman las personas de la tercera edad. Digámoslo de este modo: ¿qué derecho tendría un extranjero en un país ajeno?
Pero yo quiero decirle a usted que el mundo que vivimos, usted y yo, es de inmigrantes. La gente va y viene. El extranjero está desprotegido y al país que el extranjero llega tiene la obligación de Dios de protegerlo. Un gobierno justo tiene leyes que dan cobertura al inmigrante. ¡Ay de aquel gobierno que no protege en su país al extranjero! En segundo lugar, dice el derecho del huérfano. El huérfano es uno que sufre el desamparo y por eso está a merced del abuso de los avivatos. Un gobierno justo no deja sin derecho al huérfano, le otorga techo, comida y empleo. No le da nada gratis, lo emplea, le da trabajo, le da educación. Las viudas es el sector de la sociedad más vulnerable junto con los de la tercera edad por su marginalidad. No son gente a la que debe olvidarse, son personas que ya dieron todo de sí. Ahora alguien, el gobierno, es el encargado de servir, de dar, de devolver el derecho a estos desprotegidos, abandonados a la soledad. Un gobierno justo protege el derecho de las viudas y de los de la tercera edad. Esta población vulnerable debe tener prioridad en un gobierno justo y otorgarle lo necesario para su sustento, para su abrigo, para su cobijo. De lo contrario, dice Dios, maldito el que pervierte el derecho. Segunda advertencia. Dios desencadenará su juicio contra los gobernantes corruptos. En el profeta Isaías, el capítulo 3 y el verso 14, dice de este modo, escúchelo, dice así: Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas, en vuestras cuentas bancarias. Es una tragedia que vive en muchos países y el nuestro no es la excepción. Las fincas, las chacras, las quintas, las parcelas están abandonadas en los campos, cual ruinas, y muchos poblados del país, cual espectros fantasmales, casi borrados del mapa. ¿Por qué? Culpamos a la sequía, por un lado, la política de mercado, por otro, el apoyo tecnológico y económico que nunca llega de los gobiernos de turno, ha minado la economía del campesino y del agricultor, y los cinturones de miseria. Usted y yo somos testigos. Crecen en las urbes, sumando más pobres, y una delincuencia en crecimiento continuo. ¿Por qué? Porque vosotros, los príncipes, han devorado la viña del pobre y el despojo de esa viña está en sus cuentas bancarias. Esto dice la Biblia en el profeta Ezequiel, capítulo 45 y el verso 9. Así ha dicho Jehová el Señor: la violencia y la rapiña. Así ha dicho Jehová el Señor: basta ya, oh príncipes, dejad la violencia y la rapiña, haced juicio y justicia, quitad vuestras imposiciones
de sobre mi pueblo, dice Jehová el Señor. Tercera advertencia: Dios desencadenará su juicio contra los gobernantes que decretan leyes injustas. Esto dice el profeta Isaías en el capítulo 10, el verso 1 y 2. ¡Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos! Leyes injustas que prescriben tiranía. Así no existe, o no existe como plan de gobierno, proyectos de generación de empleo o de emprendimiento, de trabajos dignos para personas dignas de vivir en el estándar de la modernidad contemporánea. Leyes que prescriben injusticias para apartar el juicio y quitar el derecho a los afligidos, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos del pueblo. La tiranía de un gobierno en cualquier parte del mundo, y el nuestro no es la diferencia, hace crecer la mendicidad, la miseria, la desnutrición y esa fatídica secuela delincuencial. Se proyectan construir cárceles más grandes, más seguras, alistar al cuerpo policial un número mayor de elementos, pero la miseria, el hambre, no proyecta a nadie nada para eliminarlas. Siguen allí, no se hace nada por eso. Amigos míos, que esto quede en nuestro conocimiento y en el conocimiento de los próximos gobernantes. Dios, amigos, no pasará por alto las injusticias. Él hará lo que tiene que hacer con un gobierno que no hizo lo que debía hacer y se volvió corrupto, injusto y tirano. Ahora bien, ¿cuáles de los candidatos que se perfila su imagen no gobernarán con injusticia? ¿No gobernarán con corrupción? ¿No gobernarán con tiranía? Y que por lo tanto gobernará en nombre de Dios y que no nos hayamos equivocado. ¿Será que llegando al puesto para el que los hemos elegido, gobiernen con justicia, honestidad y en democracia verdadera? ¿O veremos con dolor y tristeza que la sentencia de Dios gravitará sobre ellos y viviremos en un país de opresión, de abuso, totalitarismo, absolutismo y de una imposición cruel? Un país saqueado por los piratas de la política y sus habitantes objeto de las injustas leyes que al pobre lo hacen más pobre y al rico más rico. Damas y caballeros, votemos con conciencia de personas dignas. ¿Acaso, no habiendo por quién más, decidamos por el mal menor? Y oremos para que Dios extienda su misericordia y nos dé buenos tiempos, tiempos de quietud, de reposo y verdadera prosperidad, con un gobierno justo, honesto y democrático verdaderamente. La decisión no es de los que están en la palestra de la candidatura. La decisión, ciudadano, es tuya. Vamos a orar. Digámosle a Dios que nos proteja y nos dé entendimiento para hacer una buena elección. Amado Padre Celestial,
Estamos rogándote, Señor, que nos bendigas, que nuestro país tengamos la oportunidad de elegir personas dignas que den leyes justas, que protejan al huérfano, al pobre, que amparen al campesino, que gobiernen de la ciudad al campo y del campo a la ciudad. Señor, bendícenos con un gobierno que lo vamos a elegir nosotros mismos. Que mañana no nos duela y no nos arrepintamos de haberlo hecho. Lo haremos en tu nombre.